Bueno, de nuevo estamos aquí. Hemos visto qué es el storytelling. Aparte, os he hablado también de los personajes estereotípicos y arquetípicos, desde el punto de vista de Jung, para poder construir buenos storytellings, para poder contar buenas historias en nuestras clases. Ahora lo que quiero ya facilitaros es algo práctico, compartiros lo que yo hago cuando tengo que pensar cómo trasladarles una historia a mis alumnos. Mirad, yo siempre utilizo los dados cuenta historias. Aparte de utilizarlos en la clase para alguna actividad didáctica con ellos, los utilizo yo mismo para pensar cómo haré las cosas. Os explico cómo lo hago. Cojo los dados. Para quien no conozca esto, pues son unos dados que tienen diferentes dibujos. Y el juego está en que, cuando tú los tiras, te sale una combinación concreta para que tú expliques una historia según lo que te haya salido. Esperad, lo voy a hacer de una manera diferente. Os muestro el primero. El primer dado es este, ¿vale? Es un rey. Bueno, pues yo interpreto que es un rey, un abuelo, la autoridad, no lo sé. Ahora lo pensaré. Justo después viene una guitarra, la cual yo voy a interpretar como entretenimiento o vehículo de comunicación. Luego tenemos un patito. Del patito voy a coger el tema de ir en grupo, fluir, ir hacia algún lugar, ¿vale? Me voy a quedar con eso. Y después me ha salido la espada. La espada. La espada la voy a tomar como palabra, no sé, como acción, como hacer algo. Justo después me ha salido el castillo, que lo voy a tomar como lugar. Y ha salido frío. ¿Bien? Ahora me voy a intentar montar yo un rollo aquí con vosotros de cómo utilizar el storytelling en mi próxima clase. Yo con los alumnos ahora mismo estábamos en la parte del temario en la que tenían que entender la importancia de lo que es evaluar a los demás. Estamos en la parte del certificado de profesionalidad de docencia que versa sobre la evaluación. Entonces, en concreto, estábamos hablando de los diferentes tipos de evaluación. Nos quedamos concretamente en el tema de la evaluación entre pares o iguales. Bueno, pues voy a intentar hacer una historia. Yo tuve una vez un alumno que se llamaba Pedro. Pedro era un señor mayor que no estaba muy habituado al tema de las tecnologías, la verdad. A la mínima que le ponías cualquier tarea que tuviese que hacer con ordenador, se bloqueaba. De hecho, este alumno lo que hacía era llevarse los trabajos a casa y hacer que su mujer se los hiciese. Luego me los traía. ¿Vale? Hasta aquí estoy agregando datos que construyen la historia de un personaje. Ya tenemos rápido a este señor, Pedro. Cuando yo hacía en mi clase actividades en grupo, actividades de esas que podríamos clasificar como divertidas, lo que hacía Pedro era escudarse dentro del grupo de sus compañeros. Claro, de esa manera, como había alguien que hacía la parte tecnológica, Pedro estaba allí, pues nos pasaba desapercibido, digamos. Yo, si no hubiese hecho una buena observación, no hubiese podido evaluar que no tenía las destrezas necesarias. ¿De acuerdo? Esto es importante. Claro, hubo un día que pasó una cosa. Yo, que venía observando que Pedro siempre intentaba no hacer las tareas del ordenador, repartí roles para que el grupo que se conformó pues tuviese ya un poco manipulada la situación, de tal modo que le salió a Pedro hacer el PowerPoint de aquel trabajo. ¿Yo qué quería? Generar un momento de acción o inacción por su parte, que es lo que sucedió. De repente el aula donde pasó esta historia se volvió un poco gélida, porque tuvimos un conflicto. Pedro se enfadó porque se sintió destapado. Pero aquello fue una oportunidad para poder hablar sobre el tema, para poder decirle que, bueno, yo me había dado cuenta que las habilidades informáticas no las tenía. Y que, claro, parte de lo que yo tenía que evaluar iba a ser su destreza con las tecnologías. O en este caso, su no destreza. ¿Qué hice entonces? Les pedí a los compañeros que evaluasen a este alumno. Hicimos una evaluación entre pares. ¿Qué sucedió? Que siempre que un alumno evalúa a otro, suelen ser más amables y más permisivos. Por tanto, de algún modo, yo fui amable a la hora de poner la nota, porque di peso a la evaluación entre pares, que era la evaluación más amable. Desde el punto de vista de la evaluación técnica, que es la que hacía yo,
bueno, mi nota estaba un poco más baja, pero como hacía una media entre la nota que hacían los pares, sus iguales, y mi nota, al final esta persona, digamos que, pues bueno, alcanzó el 5 rascado. O sea que esto es una muestra de utilizar unos dados para explicar la evaluación entre pares, para que sin darnos demasiada cuenta yo os haya hablado de lo que es evaluar entre iguales y cuáles son las posibles ventajas o desventajas que puede tener esto. Y todo esto lo he hecho utilizando un storytelling. Esto que os he explicado de Pedro es mentira, me lo acabo de inventar. De hecho, lo que me ha salido de los dados es lo que yo he intentado construir frente a vosotros. Y ahora os pregunto, ¿alguna vez os habéis inventado alguna historieta para poder explicarle algo a los alumnos?